Buenas tardes, bienvenidos a la mesa Crisis en el Patrimonio o Patrimonio en Crisis, la guerra, la política y la herencia colonial en la disputa de los bienes culturales. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a estar moderando la mesa. Mi nombre es Cristel Pechoste, estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Tübingen. Voy a primeramente introducir a los panelistas, comenzando con Jorge López Quiroga, doctor en Historia Medieval por la Universidad de París, Sorbona, en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor europeo por la USC. Desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid desde 2002, habiendo sido anteriormente asistente en la Universidad de París, eh, profesor de Historia Medieval en la Universidad de La Rochelle y de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá de Henares. Es becario en la Fundación Alexandre von Humboldt y autor de cerca de una veintena de monografías como autor, director y coordinador, así como más de un centenar largo de artículos, capítulos de libros y publicaciones en actas de congresos científicos nacionales e internacionales. Eh, Nuestra segunda panelista es Natalia Figueiras Pimentel, licenciada en Historia del Arte, Universidad Santiago de Compostela. Tiene un título de capacitación docente por la Universidad de Valencia, es especialista en conservación y restauración del patrimonio histórico artístico por la Universidad Politécnica de Valencia y eh, actualmente realiza su tesis doctoral en Historia del Arte Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, con mención internacional. En 2007 creó y dirigió el Centro Técnico de San Martín para la conservación y restauración del patrimonio cultural de Galicia en el Obispado de Ourense. Actualmente es miembro del patronato y vicepresidenta del Comité Científico de la Fundación San Pedro de Roscas para el estudio, difusión y puesta en valor del patrimonio rupestre en la península ibérica. Nuestra tercera panelista es Ingrid Torres Contreras, abogada e investigadora en Derecho de la Cultura. Se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y realizó el máster para el ejercicio de la abogacía en la Universidad Abad Oliva. Posteriormente cursó el máster en Investigación de Derecho de la Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid, donde actualmente está haciendo el doctorado en Derecho Internacional Público. Ha participado en varias estancias de investigación en la Universidad Sorbona de París, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Tübingen. Su principal línea de investigación se centra en el patrimonio cultural y los bienes culturales en el derecho internacional público. Bueno, bienvenidos todos y les cedo la palabra. Comenzamos primero contigo, Jorge. ¿Sí? Muy bien. No sé si se ve la pantalla. Sí. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Y también quería dar las gracias especialmente aparte de mis dos compañeras y colegas y amigas, Natalia Figueiras e Ingrid Torres, quería también mencionar a Edivaldo como una persona entusiasta desde el inicio en que organizáramos este panel sobre un tema que aparentemente puede no tener que ver, en teoría, con la cuestión de la crisis, como se está tratando en este fórum, pero luego realmente sí que el patrimonio tiene una relación bastante directa y con consecuencias muy evidentes, como veremos en algunos ejemplos, sobre el patrimonio. En mi caso, he centrado la intervención en la propuesta que inicialmente propuse sobre la situación del patrimonio y concretamente el patrimonio arqueológico en Oriente Medio, en lo que es el título de este panel, Crisis en el Patrimonio, Patrimonio en Crisis, con esos aspectos de la guerra y la política, que serán los que básicamente yo trataré en mi intervención. Y he añadido un subtítulo porque en realidad es lo que está detrás de las cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, prácticamente, iba a decir desde tiempos de Napoleón, pero creo que desde que el hombre es hombre, que es el uso y el abuso del pasado, como veremos un poco más adelante. Es necesario comenzar, y es un panorama muy genérico,
También tengo que decir que cuando planteamos hacer este panel, y en mi caso cuando propuse el tema que abordé hace algunos años en el Congreso de Estudios Bizantinos en Belgrado, con otros colegas de la situación del patrimonio en Oriente Medio, cuando elegimos o elegí este tema, no se estaba dando la situación que existe en este momento en Oriente Medio y concretamente en la Franja de Gaza. No, no existía, no se podía uno imaginar llegar a esta situación, que evidentemente afecta a lugares emblemáticos del patrimonio, pero esencialmente a todo lo que es la pérdida de vidas humanas, y no me voy a centrar en esta cuestión, pero sí quiero decir que no existía esta situación en una región que siempre ha estado sometida a conflictos casi endémicos también a lo largo de la historia. Comienzo de forma introductoria muy breve con el principal organismo que vela por el patrimonio, no solo los patrimonios mundiales, pero particularmente el patrimonio mundial, que es la UNESCO, con un mapa bastante actual, porque está actualizado a septiembre de 2023, con algo que creó la UNESCO, que es aquellos patrimonios que están en peligro. Patrimonios en peligro puede haber por muy diversos motivos. Aquí, como decía al inicio, yo me centraré en esta vertiente en el contexto de la guerra, conflictos ideológicos, religiosos y el contexto también político, ¿no? que hay por detrás de todo ello. En el mapa vemos además que curiosamente, simplemente con ver el mapa, se ve desde dónde está hecho el mapa. Tampoco voy a entrar profundamente ahora en esta cuestión, lo podemos hacer luego en el debate si es necesario, pero es bastante evidente que la mayor parte de Europa, con dos excepciones de lo que es la Unión Europea, está fuera de esta lista de patrimonios en peligro, y sin embargo hay mucho patrimonio, como veremos en la intervención posterior a la mía, en peligro en la propia Unión Europea y muy cercanos a nosotros, ¿no? Con la excepción, que ahora comentaré, de Viena y de Venecia. El mapa simplemente indica los lugares que están patrimonio mundial en la lista de peligro y aquellos que se sugiere o que tienen advertencias para estar en esa lista. Como indico, prácticamente norte de África, occidente de África y sobre todo Oriente Medio, con estas excepciones que he indicado, se aprecia inmediatamente en el mapa y en algunos casos también en Latinoamérica, pero queda excluida completamente Canadá, Estados Unidos y la mayor parte de la Unión Europea. Insisto, esto también tiene una relación con quién elabora la lista y desde dónde se hace la lista. La UNESCO tiene su sede en París. Esta mirada a lo que es esta lista del patrimonio evidencia, como comentaba, que la mayoría de estos lugares están situados en zonas de guerra. Y aquellos que se considera como estados inestables, Siria, Líbano, Palestina, Afganistán, Irak, Yemen, también Venezuela, Libia, Malí y más recientemente, como saben, Ucrania. Se agregaron en 2023 a esta lista 3 ciudades en Ucrania por toda la cuestión de la invasión rusa que está, digamos, provocando una situación conflictiva en esa región que afecta también al patrimonio. Señalaba que no solo, perdón, que no solo la guerra es uno de los motivos que afecta al patrimonio, sino que también hay proyectos de construcción o el cambio climático. Es el caso concretamente de Viena, una ciudad que es patrimonio mundial, admirada además por la conservación del patrimonio y que sin embargo hay una advertencia de la UNESCO por la construcción en pleno centro histórico de Viena de un hotel, así como Liverpool en Inglaterra, también motivado por el desarrollo urbanístico incontrolado, tienen serias advertencias, aunque no han sido incluidas en esta lista, sino que hay advertencias respecto a ellas. O el único caso, como advertencia también motivado por el cambio climático, es el de Venecia. Como todos sabemos, debido a las crecidas de la laguna, al impacto del agua para la conservación y para la propia estabilidad de la ciudad de Venecia, ¿no? También otros sitios que han tenido advertencias recientes graves por parte de la UNESCO. Advertencia es simplemente una advertencia,
son ciudades como Budapest en Hungría o Zanzíbar en Tanzania. También la Gran Barrera de Coral en Australia o Stonehenge en el Reino Unido, en Inglaterra, donde aquí en estos lugares es la construcción o el desarrollo urbanístico, la construcción descontrolada la que pone en riesgo el patrimonio. Por tanto, este es un poco el marco general, la guerra, la situación política, pero también cambio climático, también la construcción, el desarrollo urbanístico afectan a la situación del patrimonio. Hay que decir también que estar en la lista en peligro de la UNESCO o las advertencias graves, debo decir también que los estados y las administraciones generalmente no se lo toman demasiado en serio, por desgracia. ¿Cuál es la situación en Oriente Medio? En Oriente Medio todos sabemos un poco el contexto político y debido sobre todo al fundamentalismo religioso y la configuración del Estado Islámico que motivó una situación muy grave, obviamente, en pérdida de vidas humanas, en situación de la vida cotidiana de las personas que allí viven, pero ha afectado también gravemente al patrimonio en un área en donde se puede decir que todo Oriente Medio es el paradigma, casi el modelo de esa destrucción sistemática del patrimonio cultural. Comenzando por el caso de Siria, y veremos Siria, Irak, Líbano y Egipto, que también Yemen está sometido, como señalaba al inicio, a la misma situación. Aquí en un mapa vemos precisamente los sitios controlados en el marco del proyecto de análisis de necesidades estratégicas a través de imágenes satélite, 1.289 lugares y con el mapa de fondo de las distintas áreas de dominación en el territorio de Siria por las fuerzas de la oposición, por el régimen sirio, la minoría kurda o el ISIS, el Estado Islámico. Y en la imagen de la derecha vemos precisamente los saqueos relacionados con esta situación a través sobre todo, y las áreas de control de las distintas facciones en Liza y su afectación al patrimonio. En esta gráfica, que es un poco la traslación gráfica de lo que habíamos en la imagen anterior, se ve que precisamente el Estado Islámico presenta el mayor porcentaje de destrucción en este sentido del patrimonio, 42%, seguido con el propio régimen sirio, la minoría kurda o las fuerzas de oposición en Liza, también los ataques rusos, han motivado una destrucción muy importante del patrimonio. Siria además es una zona con fronteras, con zonas, tanto con Kurdistán, con la zona del Kurdistán en Turquía, también con Irak, Jordania, entonces es una zona un poco conflictiva, sometida a diversos conflictos e intereses políticos, geopolíticos y geoestratégicos en la región. ¿Me permite avanzar? Sí. Dentro de estos lugares afectados son muchísimos, he elegido algunos en el marco precisamente que veremos brevemente en un momento, cómo la imagen satélite, cuando el acceso en los momentos de conflicto no es posible a estos lugares, cómo las imágenes satélite están ayudando precisamente a controlar esta devaluación y esta agresión sistemática al patrimonio. Uno de ellos es el caso de Dura Europos en Siria, con imágenes satélite en agosto de 2011 y abril de 2015, estaba el conflicto en pleno vigor. Y en la primera imagen se ve la puerta de Palmira, donde se ven numerosos agujeros de saqueo, ya antiguos, abajo a la izquierda sobre todo, y a partir de 2014, como se ve en la imagen clarísimamente, el sitio ha sido sistemáticamente saqueado. Y se ve en la imagen como el saqueo es muchísimo mayor e intenso. Otro lugar es Apamea, también en Siria, en el oeste de Siria este caso, gravemente saqueada durante 2012 y 2013, periodo de ocupación militar por parte, en este caso, de las fuerzas del régimen sirio. Es una ciudad importantísima, fundada por el primer rey de los seleucidas en el 300 a.C. La ciudad de Apamea además tuvo un florecimiento muy importante en época con los griegos, luego en época romana, y un centro de filosofía de renombre muy importante. Es famosa sobre todo a nivel mundial
la calle de 1.200 columnas con un diseño único que se extiende prácticamente por 2 kilómetros, ¿no? Entre las más largas del mundo, teatros y otros monumentos muy significativos. El caso de la ciudad de Ebla, también, en este caso, en la Edad del Bronce, fue ocupada por una guarnición militar del régimen sirio en 2012, y con la expansión de la actividad militar en el 13 y el 14, en los años 2013 y 14, incluida con la construcción o la instalación de otras guarniciones, fue ocupada y sometida a muy severos saqueos, como vemos también tanto en la foto satélite como en la imagen de la derecha. Los daños causados por la utilización de maquinaria pesada en este contexto militar. Es una ciudad documentada ya desde el siglo XXIV a.C. y además mencionada entre las conquistas sirio-palestinas por parte del faraón Tutmosis III. Otro lugar muy emblemático es la ciudad de Apamea, una ciudad única y singular, en donde precisamente, y es Patrimonio Mundial de la UNESCO, se ven los daños causados al sur de la ciudadela por las bombas, y edificios históricos completos, y hoteles y otros monumentos singulares de la ciudad han sido completamente destruidos, además dañando las estructuras circundantes que quedan debilitadas precisamente por las explosiones y por la caída de escombros, ¿no? ASOR, que es el Centro de Investigación Americano Oriente Medio, con sede en Jerusalén, ha utilizado precisamente las imágenes satélite de alta resolución para informar, advertir y, en la medida de lo posible, monitorear estos incidentes. Tel es otro lugar también en Siria muy importante, situado en el río Éufrates, en el extremo oriental de Siria, que ha sido dañado gravemente en ese periodo, en el periodo en el que estaba precisamente controlado por el Estado Islámico. Las imágenes son de noviembre de 2014. Otro lugar también es Resafa, cerca de la moderna Raqqa, en donde es posible visualizar también numerosos saqueos. Todos estos saqueos, aparte de la destrucción intencionada con otros fines que veremos en un momento, están motivados por lo que es un mercado ilícito de antigüedades. Aquí vemos en la imagen de la derecha un típico lote de antigüedades, que es el mercado ilícito de antigüedades en Siria, procedentes de Siria o de Irak. Algunos de estos objetos, como es el caso de la escultura que ve en el centro de la imagen, en la parte inferior, procedentes de Palmira, de este mercado ilícito de antigüedades, se comercializaban en una ciudad portuaria en Turquía. Turquía es un punto también neurálgico de todo este tráfico de antigüedades, que siguen las mismas rutas de contrabando que al mismo tiempo llevan combatientes y armas a las zonas. Es decir, se están desplazando contingentes militares y armamento, y estas mismas rutas son las que están siendo utilizadas para este mercado ilícito que todo el mundo conoce y, como veremos, que no solo beneficia al Estado Islámico de forma lucrativa, sino a otros coleccionistas privados que precisamente nos ubican en Oriente Medio, sino en la propia Europa o del otro lado del Atlántico. Estas imágenes satélite, y es uno de los elementos también importantes a la hora de monitorear y controlar estas destrucciones, en el caso de Palmira, se ha precisamente un lugar bastante emblemático y lamentablemente recordado no solo por la destrucción, sino por el asesinato del que era el director del yacimiento arqueológico. Estas imágenes satélites son muchas veces los únicos elementos que tenemos para monitorear esta destrucción y esta agresión, ¿no? Y para los arqueólogos es una herramienta muy útil para ver y visualizar los cambios a lo largo del tiempo y en este caso en contextos de conflicto, ¿no? Entre el 15 y el 17 el Estado Islámico destruyó la mayor parte del casco antiguo de Palmira, y para evaluar precisamente estos daños, el Instituto Arqueológico Alemán realizó un proyecto de análisis de fotografía satélite durante un periodo de un año para monitorear estos cambios. A partir de estas imágenes se elaboró un mapa cronológico de daños, que es el que vemos que veíamos en la imagen anterior, para entre agosto y septiembre de 2015, precisamente resaltados en los cuadros en amarillo que vemos en la imagen, en donde se observa precisamente los cambios observados. ¿Cómo se observan estos cambios? Pues sencillamente con el cambio de textura, de suave a rugosa, es como se puede verificar que una estructura se daña o se colapsa a través de estas imágenes satélite, cuando la sombra
que proyecta un edificio desaparece, y esto facilita o permite esta evaluación de los daños para planificar posibles obras de reconstrucción en el momento en que estos lugares puedan volver a ser accesibles y realizar labores de conservación y sobre todo de restauración o reconstrucción en estos lugares, ¿no? También en Irak, por el conflicto motivado y luego las consecuencias de disputas tribales y religiosas en la zona, se han realizado a través de imágenes satélite, en el caso de Hatra, que es también patrimonio, está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, una ciudad fortaleza perfectamente bien conservada. Las imágenes pues no revelaron inicialmente esos daños, pero sí que había vídeos en donde se podía verificar y comprobar que había habido destrucciones muy sistemáticas. Es necesario señalar que esta destrucción del patrimonio cultural, pero tanto el patrimonio religioso islámico como cristiano o de otras comunidades religiosas y por tanto el patrimonio arqueológico, es una de las armas que utiliza el Estado Islámico para cambiar la forma de vida de estas comunidades. Otro lugar también en Irak es Nimrud, con distintas imágenes tomadas en julio 2011, abril 2015 y a principios de abril y en la segunda quincena de abril de 2015, sobre la destrucción de este lugar, ¿no? Y las imágenes permitieron observar la destrucción completa del Palacio Imperial, aunque estaba limitada inicialmente a la entrada del edificio, se observó posteriormente que el palacio había sido destruido a escombros, como se observa precisamente en la imagen, ¿no? La destrucción del palacio noreste de la importante ciudad de Nimrud en Irak. Esta destrucción, y estamos en Irak, en el Museo de Mosul, es sistemática, ha sido sistemática por parte del Estado Islámico, y sí que ha tenido un eco muy importante en los medios de comunicación, y en el caso del ISIS además ha habido una destrucción deliberada del patrimonio religioso musulmán. Pero, como señalaba antes, no solo hay una pseudo ideológica razón para esta destrucción, sino que muchas veces está motivado, sabemos que está motivado, porque este saqueo, los saqueos que veíamos en las imágenes satélites, es para la venta de antigüedades con fines lucrativos para el sostenimiento del Estado Islámico. En Libia, tras el régimen de Gaddafi, en todo el movimiento luego de la primavera, como veremos en Egipto, también hay una violencia y vandalismo continuo, destruyéndose sitios arqueológicos emblemáticos, desde ciudades antiguas hasta arte rupestre prehistórico, el vandalismo, como vemos en la imagen de la derecha, con grafitis realizados sobre pinturas rupestres de 4000 años de antigüedad, o de tumbas, como vemos en la imagen de la izquierda, que son saqueadas ilícitamente para vendernos las ciudades, ¿no? Durante la época de Gaddafi, prácticamente la prehistoria y Libia fue relegada como algo de folclore, e incluso las grandes ciudades de origen romano como Pirene o Leptis Magna o Sabrata fueron vistas negativamente, vinculándolas a ese pasado colonialista, en este caso vinculado al mundo romano, ¿no? En el caso de Cirene, también las imágenes satélite de agosto de 2010 arriba y julio de 2015 muestran la rápida expansión, en este caso de la actividad constructiva descontrolada, sin ningún programa de preservación del patrimonio, señalado en los cuadros amarillos, que lo está destruyendo de forma sistemática. Y es el caso también de Egipto, en este contexto que decía turbulento que se ha producido en Siria y también en Egipto tras la denominada primavera árabe, donde se observan las zonas saqueadas en el complejo tan importante arqueológico de Saqqara, ¿no? En donde se pueden observar estas excavaciones ilegales que no están siendo controladas, incluso con la permisividad de las autoridades, que van a este mercado sistemático ilícito de antigüedades. Aquí en Egipto, al norte de Liz, se observan claramente en la imagen de la derecha esos pozos de saqueo, la foto de la izquierda es de 2010, sin saqueos, y la de la derecha en 2014, más de 150 pozos de saqueo que se visualizan por las zonas oscuras en la imagen de Google Earth, ¿no? También en Egipto se ve este saqueo de lugares arqueológicos, tumbas saqueadas, en donde precisamente ahí vemos en las áreas como áreas rectangulares oscuras,
las tumbas que han sido saqueadas, a la búsqueda de objetos para el mercado ilícito de antigüedades. El cementerio actual moderno se puede visualizar también en la imagen, como la tumba saqueada, y particularmente en la imagen de abajo a la derecha, se ven las capas de adobe que han sido cortadas, ¿no? Sin que no obedecen a ninguna excavación arqueológica, simplemente con objetivo y motivo de saqueo. Bueno, voy a concluir, para no extenderme más, creo que ya además me he extendido un poco. ¿Qué hay detrás de esta destrucción del patrimonio cultural? En realidad hay una condena de la memoria, como el subtítulo que señalaba al comienzo de la intervención, ese uso y abuso del pasado. Es una condena de la memoria. Esta destrucción del patrimonio cultural se asocia y ha asociado generalmente con la iconoclasia típica de grupos fundamentalistas islámicos, la demolición de los budas de Bamiyan en Afganistán. Afganistán, en la foto en la imagen, es un ejemplo que ha salido en los medios de comunicación de forma repetida, pero también la destrucción de los santuarios sagrados de Tombuctú, ¿no?, en Malí. Este saqueo es rentable para este mercado ilícito de antigüedades, unido al desarrollo industrial y urbano desenfrenado, como veíamos en algunos ejemplos al hablar de las graves advertencias de la UNESCO a determinados lugares patrimonio mundial, y los denominados daños colaterales durante los conflictos han conducido a una sistemática destrucción y desaparición del patrimonio cultural que en Oriente Medio es particularmente flagrante y grave, ¿no? El patrimonio cultural, en la simbolización que puede tener de diferentes valores, puede conmemorar una época importante de la historia, el poder de una nación, o incluso actuar como una rentable fuente de ingresos debido al turismo, muchas veces descontrolado y masivo, ha sido generalmente objeto de manipulación y destrucción durante milenios, casi desde siempre, ¿no? Este mercado ilícito de antigüedades que hablábamos se estima actualmente en torno a más de $1.000 millones al año. Y como decía también, estos objetos pirateados, muchas veces también inducidos por coleccionistas, terminan en la venta online e incluso en las subastas de Sotheby's se encuentran, y en museos nacionales. O conservadores de museos, el caso reciente en el Museo Británico en Londres, que trafican con estos objetos. Es decir, hay también una connivencia, cuando no una cooperación necesaria en este tráfico y en esta destrucción del patrimonio. Obviamente los regímenes ultranacionalistas siempre intentan politizar y manipular el patrimonio cultural. Esto se observa prácticamente en todos los países del planeta. No hay ningún movimiento de este tipo que no sucumba a la tentación de la manipulación, del uso del patrimonio con fines políticos, teñidos siempre de su ideología, para reinterpretar el pasado en el beneficio, en su beneficio, en un beneficio político, ¿no? Sorprende también el contraste, y de esto probablemente se hablará en la tercera intervención, entre lo que poco que cuesta, podríamos decir, ¿no?, delinquir a la hora de destruir el patrimonio, ¿no? Las ganancias que genera este mercado ilegal de antigüedades, pues tiene poco riesgo generalmente penal, ¿no? Y eso también indica el valor, ¿no?, que se le da por parte de la sociedad y sobre todo los poderes públicos a la destrucción, ¿no? Hay un coste muy bajo de la destrucción del patrimonio. Hay también una desconexión entre los estados-nación, los países y los individuos, la sociedad, en la forma de comprender precisamente el patrimonio cultural y su importancia como medio para salvaguardar la memoria de la humanidad. Para finalizar, una pequeña reflexión. En el antiguo Egipto, uno de los peores castigos que podía recibir una persona era que borrasen su nombre de todos los monumentos y estatuas, precisamente con la idea de la que persona estaría condenada al olvido para la eternidad. También en la antigua Roma se utilizó este mecanismo, este tipo de sentencia post-mortem, que se denominaba la damnatio memoriae, la condena de la memoria. El patrimonio, y no solo en Oriente Medio, vive realmente hoy tiempos de damnatio memoriae, teñida de ignorancia, manipulación y desprecio al otro, a lo diferente, que hace precisamente que el patrimonio esté en una crisis inducida, intencionada. Mientras la guerra hizo estragos en Siria, Irak o Afganistán, ahora Ucrania y la Franja de Gaza,
Esos mismos países que se han comprometido, lista del patrimonio mundial en peligro, a preservar el patrimonio cultural, deberían considerar y reflexionar que también está en juego, más allá de la política, más allá de la economía, está en juego que se puede perder lo que se puede perder con el uso y el abuso del pasado, del que realmente todos somos responsables. Muchas gracias y disculpa por la extensión de la presentación. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias también a los asistentes a esta mesa y a las personas que se han ido sumando. Habíamos comentado al comienzo que vamos a hacer las tres presentaciones seguidamente y al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, le cedo la palabra a Natalia. Oh, no, disculpe. Sí. Sí, Jorge, si puedes dejar de compartir para compartir pantalla. Gracias. Muy bien. Se ve, ¿no? Ahora. Perfecto. Bien, quería extender el agradecimiento inicial de Jorge de la misma. No quiero invertir tiempo en ello, pero que mi agradecimiento a las personas que organizáis este foro internacional, y después de esa visión tan global y tan interesante que ha hecho el profesor Quiroga, muchas veces necesitamos poner los pies en el terreno y analizar casos prácticos, casos reales, como él ha estado exponiendo, pero de forma un poquito más próxima, analizando en detalle cómo en lugares, en el caso de la península ibérica, que es el ejemplo que traigo, para representar un poco esta reflexión que planteamos en esta mesa, es cómo en lugares en los que se espera que no sucedan las agresiones al patrimonio, sigue ocurriendo y de forma deliberada, no solamente en zonas de conflicto, sino en zonas en las que no hallamos ningún tipo de conflicto bélico. Sin embargo, la actuación y la forma de... perdón, no me da... Ahora sí. La forma de tratar el patrimonio pues es bastante parecida al ejemplo que acabamos de observar en Oriente Medio. En mi caso, la intervención pretende hablar del concepto de expolio y sobre todo de trasladar la crisis del patrimonio cultural y natural en relación al agente humano. El agente humano es uno de los grandes factores de degradación, por no decir el más importante, del patrimonio cultural. Para ello, pues pretendo que os hagáis una visión global de lo que es en sí la definición del patrimonio cultural. Hay muchísima bibliografía, muchas fuentes, mucha documentación para que podáis consultar al respecto y así no extendernos en la intervención, pero sí desde esa breve definición y construcción, que no deja de ser una construcción artificial, pero que de alguna forma hoy convivimos con ella y tenemos que asumirla como tal, ¿no? La definición del patrimonio cultural. Vamos a analizar un caso práctico real que nos toca muy de cerca, como bien anunciabais en la presentación, uno de los monasterios, bueno, el monasterio más antiguo de Galicia, en el noroeste de la península ibérica, y las recientes intervenciones llevadas a cabo entre el año 2022 y 2023. Y para finalizar, pues, ¿qué papel cumple la sociedad en la configuración del patrimonio y a su vez en la salvaguarda, ¿no? Porque sin ese agente importante de configuración del patrimonio, el patrimonio no existiría. La sociedad y la sociedad configurada por colectivos y en sí mismo como colectivo es la esencia principal de que exista el patrimonio cultural. Dejadme que lea esta cita textual porque es la denominación de patrimonio cultural que ofrece la UNESCO de forma general, que hace referencia a que realmente el patrimonio cultural es un producto y un proceso. Eso es muy interesante. Es en sí un artefacto y a su vez es un proceso. Es un proceso de determinación de pues, unas sociedades que determinan y que entienden que hay un conjunto de artefactos culturales de distinta índole, como veremos a continuación, que nos representan, nos identifican, nos de alguna forma nos aportan una cierta identidad
como pueblo y construyen esa cultura que nos define y muchas veces, y a veces desgraciadamente, nos diferencia, ¿no? No solamente es esa construcción temporal en el momento actual, además el patrimonio cultural es un concepto muy contemporáneo y muy moderno, sino que además es necesario tener la visión de futuro, es decir, que este patrimonio cultural se tiene que trasladar a las siguientes generaciones, contrariamente a lo que advertía Jorge, ¿no? Pues no haciendo esa desmemoria, sino fortaleciendo la memoria para que las generaciones futuras puedan asimilar dicho patrimonio cultural. Este patrimonio cultural tiene distintas naturalezas. Por una parte, pues tenemos el patrimonio cultural en sí, que son los conocidos como monumentos, pues, el inicio, ¿no?, de esta denominación, monumentos, monumentos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, los más fáciles de identificar. Patrimonio cultural de conjuntos, como son los conjuntos históricos, los cascos históricos, tanto construcciones aisladas como agrupadas, ¿no? Prácticamente en la mayoría de nuestras ciudades podemos conservar estos cascos urbanos históricos de mejor o peor manera, pero los han llegado hasta nuestros días. Igualmente el patrimonio cultural como lugares y espacios en los que se une el patrimonio cultural material, constructivo, pictórico, escultórico con el medio natural. Ese es uno de los aspectos de los que hablaremos hoy, ¿no? Lo que será la idea de paisaje cultural. Después, por otra parte, tenemos el patrimonio natural. Dentro de esta clasificación entrarían los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas y los lugares naturales o zonas naturales. Otro patrimonio muy interesante que es el patrimonio subacuático, en el que es necesario que tenga un cierto carácter cultural, histórico y arqueológico, todos estos elementos conservados en zona acuática, pues estructuras, sitios, buques, aeronaves incluso, y objetos todo de naturaleza prehistórica, ¿no?, que son altamente sensibles en cuanto a su preservación y a su conservación. Y por último, pues el patrimonio cultural inmaterial, aquel patrimonio que de alguna forma pues, no es tangible porque no tiene un soporte físico o directamente no es en sí un artefacto físico, pero que nos define como pueblo, como colectivos y que de alguna forma es necesario preservar. Uno de los grandes ejemplos pues, son las tradiciones, las expresiones orales y los idiomas, que sabemos que tienen una suma fragilidad si no se van trasladando de generación en generación. Si el patrimonio inmaterial necesita el traslado de esa información de generación en generación. Si varias generaciones hacen un paréntesis al respecto, desaparece íntegramente este patrimonio inmaterial. Lo mismo ocurre con las artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos y las técnicas artesanales tradicionales, ¿no? En el caso del monasterio que veremos en esta presentación, pues tiene un patrimonio mundial asociado a una de las técnicas recientemente declaradas, que es la construcción a junta seca de muros de fábrica constructiva a través de muros a hueso. Por lo tanto, el patrimonio cultural maneja artefactos culturales que se denominan como bienes culturales. Y ahí tendríamos pues, toda esa clasificación extensa de objetos o artefactos considerados bienes culturales. Llegamos al punto que nos interesa después de esta breve introducción, que es el paisaje cultural y el concepto global, digamos que es un poco la definición más extensa que abarca absolutamente todo. El patrimonio natural, el patrimonio cultural y el patrimonio inmaterial, ¿no? Y es ese concepto de paisaje cultural. Según el Convenio Europeo del Paisaje, el paisaje cultural es cualquier parte del territorio que la población percibe con un carácter integrador por su valor histórico, su valor cultural, su valor ecológico, su valor económico y, que es lo más importante, es consecuencia de un proceso de transformación. Es un territorio que se transforma a lo largo del tiempo, antrópicamente. Es el ser humano el que le va dotando de diferentes funciones y por lo tanto va transformando el espacio, pero que llegado el momento de análisis o de consideración como paisaje cultural tiene una integridad y una entidad unitaria
de alguna forma, que le define como un propio bien cultural con unas características muy concretas. Es igual de importante preservar en un paisaje cultural su flora, su fauna, su paisaje, que un muro, una estructura, una construcción arquitectónica. Es un todo integrado, ¿no? ¿Por qué hablamos de paisaje cultural? Porque el monasterio del que os queremos hablar, el monasterio complejo, mejor dicho, complejo monástico de San Pedro de Rocas, en el noroeste de la península ibérica, está integrado dentro del paisaje cultural Ribeira Sacra. Bueno, habría más aspectos a tratar en relación al paisaje, pero quiero ya ilustraros el monasterio y de qué hablamos cuando tenemos que estudiar un caso práctico de forma próxima y, digamos, práctica, ¿no? Resumiendo, esta breve presentación, lo que se podría sintetizar en el esquema que tenéis en pantalla, que es cómo se configura el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es una construcción de unos bienes materiales e inmateriales definidos y denominados como tal por una sociedad. Sin esa sociedad y los colectivos que estructuran esa sociedad, que son los que deciden qué es patrimonio cultural, no existiría el patrimonio cultural, aun incluso existiendo materialmente, ¿no? Es imprescindible que la sociedad determine qué es patrimonio cultural. Y para eso surgen organismos de gestión y protección que son los que van un poco a amparar, a controlar, a gestionar que ese patrimonio cultural se transmita de generación en generación. ¿Qué sucede? Pues que, desgraciadamente, así como es la sociedad la que configura el patrimonio cultural, es a su vez la acción humana el factor de degradación más intenso en relación al patrimonio, ¿no? Los factores de degradación, que es uno de los aspectos analizados en el caso de San Pedro de Rocas, pues digamos que aunque sí que hay la parte medioambiental y la parte físico-química de alteración del bien, esta es mucho más extensa, mucho más, digamos que necesita de más tiempo de degradación para que el patrimonio o el bien cultural se deteriore, mientras que la acción humana es inmediata, es una cuestión de días, meses, en la que perdemos algo que se ha conservado durante milenios. Bien, pues este monasterio se encuentra en el bien de interés cultural BIC, a su vez paisaje cultural Ribeira Sacra, concretamente en el noroeste de la península ibérica. Es un espacio conocido como un gran berrocal granítico ubicado en el monte Barbeirão. Este monte está además pues, parejo y relacionado con otros montes de la misma naturaleza, es decir, es un espacio geológicamente muy interesante. Además de ello, tiene fases de ocupación desde la prehistoria, época prerromana, con el santuario que tenéis en imagen, época cristiana, ya la fase de cristianización en torno al siglo VI, toda una serie de vestigios y huellas materiales de los distintos periodos históricos de este monasterio. Bueno, es un monasterio a partir del siglo VI, pero previamente tiene esta ocupación, como advertía, y se ubica en esta extensión de unos 40 a 50 hectáreas del Monte Barbeirão. Aquí actualmente se puede ver la construcción de la moderna de la casa prioral, perdón, de la casa prioral, y al lado la iglesia, ya con una intervención posterior del siglo XIX, pero en la que sí que se sigue conservando la naturaleza rupestre de esta primitiva iglesia excavada en la roca, ¿no? Entonces, la orografía que hoy veis en esta imagen, tomada en 1972, es ya prácticamente inexistente. Este camino antiguo que continuaba un trazado de un camino medieval que atravesaba el complejo monástico, hoy ha sido sustituido por una carretera. Esta vista ya prácticamente cuesta mucho localizarla incluso. El complejo rupestre de San Pedro de Rocas es pues, algo así como un espacio con, bueno, su nivel de sacralidad y a su vez su emplazamiento en estos berrocales graníticos nos hace recordar, o podemos establecer paralelos con otros monasterios como el de Santa Catalina en el Monte Sinaí. Aquí podéis ver una fotografía de principios del siglo XX donde se ve toda esa formación rocosa geológica sumamente interesante y cómo ese espacio
fue transformado a lo largo de los siglos, de las distintas épocas, distintas funciones, hasta convertirse en un monasterio. Primero un monasterio rupestre, eremítico, y posteriormente un monasterio benedictino con vida cenobítica. Fijaros ya, el monasterio ha sufrido diferentes modificaciones e intervenciones a lo largo del siglo XX, intervenciones que precisamente han provocado una cierta desfiguración del monasterio. Vemos a la izquierda la imagen del 1900, el acceso original de ese camino medieval, mientras que a la derecha ya vemos todo ese camino pues bajo tierra, sepultado y parcialmente ocultado por obras de infraestructura. Es el acceso original, pues ponemos un paralelo siempre con respecto al monte Sinaí para comprender que no es una iglesia, que no es un monumento arquitectónico único, exclusivo, independiente, sino que es un complejo construido urbanísticamente en toda una superficie natural y perfectamente integrado. Destaca pues formaciones geológicas con abrigos. El origen de este complejo tuvo una naturaleza similar. Son unas, digamos que el epicentro, la parte cultural, está constituido por capillas excavadas en la roca, como podéis ver en la imagen, perfectamente trazadas, con estructuras internas, con un planteamiento en relación a la iluminación solar perfecto y estudiadísimo, un número de elementos materiales reutilizados y conservados de distintos periodos de la historia de este monasterio rupestre, inscripciones, grafitis e intervenciones en la roca, espacios de habitación de los monjes que estaban perfectamente integrados en la naturaleza. La roca la amortizaban para transformarla y darle un uso diverso, y a su vez pues desarrollar la vida diaria de lo que era entonces una labra, un monasterio al estilo oriental de monjes ermitaños, y posteriormente su transformación en monasterio benedictino. Ya para ilustrar finalmente la parte funeraria, como veis, integrado las tumbas excavadas en la roca con el medio natural, con los bolones y los bolos graníticos, y una serie de elementos constructivos de tradición oriental, que es un poco el paralelo arquitectónico inmediato en relación a Oriente Medio y especialmente en este caso a la Capadocia, con estructuras muy interesantes constructivas como son los agioscopios, que servían al tipo de liturgia, etc. Y una pintura mural de un mapa mundi, también muy interesante, de finales del XI, principios del siglo XII. Todo este complejo monástico pues, está en proceso de estudio desde hace 5 años, poco más de 5 años. La labor divulgativa y la labor científica forma parte también de la puesta en valor de estos lugares, y por lo tanto pues es un material, digamos que el patrimonio cultural no solo es la huella, sino la puesta en valor de esas huellas materiales. Bien, pues se decide, llegado el 2020-21, hacer una intervención de infraestructura en este monasterio, y la consecuencia inmediata fue una absoluta degradación de parte de este espacio del complejo monástico. Aquí tenéis los 10 niveles de protección que este BIC, que este bien de interés cultural presenta actualmente, y antes del proyecto de intervención que se plantea como modificación de un vial. Ellos, la administración provincial entiende que es un vial, que es una carretera, cuando realmente no hay nada dentro del complejo que no sea histórico y tenga un valor histórico, artístico y arqueológico. Tenéis un suelo rústico de especial protección, suelo rústico de especial protección de aguas, suelo rústico de especial protección forestal, BIC Paisaje Cultural Ribeira Sacra, BIC San Pedro de Rocas. Además es área de especial interés paisajístico dentro del catálogo de paisajes de Galicia. Contiene un BIC Cruceiro, el bien catalogado Camino Real, que es otro de las vías que comunica internamente el monasterio, bien catalogado Paseo da Coutada, y por último contiene el Patrimonio Mundial Inmaterial de la Técnica Constructiva Junta Seca. En esta imagen, a la derecha, podéis ver en la fotografía en blanco y negro abajo cómo todo el monte tenía distintas construcciones, no solo la parte de arriba de las capillas, sino también la casa ocoutada, esta arquitectura catalogada. Asimismo hay otras arquitecturas que hoy están bajo la vegetación y no son perceptibles, pero el complejo monástico tenía numerosas arquitecturas, empezando por las ermitas de los monjes, también por espacios agropecuarios para labor diaria de trabajo del monasterio. Veis aquí un ciprés que se fue plantado en 1843 y el camino medieval que atravesaba
el coto del monasterio, porque las propiedades, en este caso del monasterio, tenían esta extensión de unas 40-50 hectáreas. En la diapositiva, perdón, en la imagen, en el vídeo, podéis ver cómo esa vía, ese camino medieval, luego posteriormente modificado y en los años 50 transformado en carretera, pues sirve perfectamente al tránsito de los vehículos, esencialmente al tránsito de vehículos de porte pesado, de los autobuses famosos del turismo que llegan al complejo monástico sin ninguna dificultad, tal y como además está constatado en tráfico y además constatado, disculpen, en la práctica, ¿no? Pueden llegar al día numerosos autobuses y la visita es uno de los monasterios más visitados precisamente de la Ribeira Sacra. En imagen tienen el mapa del Vic Ribeira Sacra Paisaje Cultural, con los cauces del río Sil, río Miño, donde se asientan un conjunto de monasterios benedictinos, y aquí en la parte inferior, a la izquierda, vemos en rojo como una isleta donde se indica como Heredad de Rocas, donde estaría el complejo monástico de San Pedro de Rocas en su máxima extensión. En el plano de la derecha tenemos el Vic San Pedro de Rocas, Vic Esgos, exoámbito Ribeira Sacra, y a la izquierda la delimitación del muro, porque además no solo el coto del monasterio está delimitado físicamente y se identifica, sino que conserva el muro original de cierre perimetral integral de toda su superficie. Si os fijáis, lo que está trazado en rojo es toda el área afectada por esta obra de infraestructuras, que entendía que esto era un vial convencional y por lo tanto la propuesta de intervención pues fue la requerida para ese tipo de interpretación de la vía, ¿no? Pero en el catastro incluso se registra la existencia de un camino antiguo en ese trazado. Bueno, pues ahí mismo es donde en el epicentro del Vic Esgos, San Pedro de Rocas, y a escasos 900 metros de la iglesia rupestre, se procede a hacer la intervención de carretera. En este mapa podéis ver pues, los cuadrantes de zonas estudiadas por el profesor Quiroga y una servidora, en el que tenemos localizados numerosos elementos y huellas materiales, y materiales es todo el conjunto, pero materiales prácticamente en toda la superficie del coto del monasterio. Bien, las obras de infraestructuras implicaron y tomaron como base la primera destrucción integral de todos los elementos que quedaban a su paso, los muros históricos, muros de junta seca, muros de distintas épocas. Este que se está demoliendo es un muro del siglo XVIII, pero es un muro perimetral que marcaba el trazado y la topografía del camino medieval. Tras este muro, una vez demolido, aparece parte de las estructuras de pavimento y murarias del propio muro del camino medieval. Bueno, para mí personalmente son imágenes bastante intensas, porque no deja de ser sorprendente, ¿no? que en el caso de España, que presume de protección del patrimonio, pues se estén dando estas situaciones a día de hoy. Tienen en la imagen la dimensión del muro, sobre todo para que vean la escala. Era un muro que tenía en algunas zonas una altura de 2,5 metros, en otras 1,60 m, pero estaba perfectamente donde se encuentra la figura que lleva el cartel, justo exactamente en esa zona con hojas secas. Por ahí se encontraba parte del camino, que fue totalmente pues destruida. Y bueno, pueden ver en las imágenes la maquinaria pesada utilizada, el desmonte que se hizo en el suelo geológico, la alteración integral de todos los elementos constructivos, paisajísticos, naturales, estructurales, sillares del muro. Aquí tenemos en imagen, sin ir más lejos, elementos del muro medieval, y toneladas de elementos arquitectónicos constructivos desaparecidos, por no hablar de la topografía, del suelo arqueológico, íntegramente desaparecido. Posteriormente, materiales como encofrados y estructuras de hormigón armado, etcétera, que destruyeron íntegramente el paisaje. Fíjense la imagen de arriba, cómo era antes de 2022, cómo se transcurrió la obra en 2022-23 y finalmente con estructuras que emergían a su paso y una evidente piezas arqueológicas que emergían al paso
como sé que creo que me he pasado, lo siento, tiempo, solo decirles y recordar que la movilización social fue intensísima. Se construyeron colectivos, plataformas ciudadanas en defensa del patrimonio cultural, natural, movimiento ecologista, ambientalista y de patrimonio cultural, que luchamos y hicimos todo lo indecible para evitar esta obra de infraestructura. Finalmente no se pudo evitar, tuvo repercusión en los medios nacionales autonómicos a nivel de prensa y demás, y la administración pues nunca jamás escuchó la voz de alarma ni la advertencia que se hacía. Estas imágenes están realizadas precisamente in situ, en el lugar que luego fue destruido, y nunca se atendió al clamor social para evitar esta destrucción del patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Natalia. Ahora es el turno de Ingrid, por favor. Ingrid, no te escuchamos. Vale, estaba agradeciendo a la organización por generar este espacio. Sí, por favor, si pueden compartir el PowerPoint que tengo preparado por mí, por favor. Sí, gracias. También quisiera agradecer al público que se ha conectado el día de hoy y mandarles un saludo. Muchas gracias. Así como, bueno, tenemos poco tiempo, así que me voy a apresurar para tratar de dejar un poco de tiempo para que hayan preguntas y respuestas. Bueno, yo me voy a centrar en todas las ponencias que han hecho mis compañeros de panel, que son unas grandes eminencias, y quiero volver a repetir y remarcar que es un gran honor poder compartir este espacio junto a ustedes o vosotros, si me permitís la confianza. Son dos casos que se podrían analizar muy ampliamente. Lo que pasa es que estos casos refieren desde una perspectiva jurídica, que ese es mi ámbito. Se debería investigar por separado y de manera concreta. En este caso yo me voy a centrar en la circulación y restitución de bienes culturales procedentes del Global South. En concreto, o sobre todo, sobre aquellos que fueron obtenidos y trasladados durante el periodo colonial y que actualmente están en poderes públicos, sobre todo, es decir, museos, instituciones públicas, aunque también podríamos hablar del privado, pero sería otro ámbito, que están en manos de países del Global North. Pues bien, vamos por la introducción, que es la primera slide. Bien, ¿qué es la circulación y la restitución de bienes culturales? Pues son unos conceptos que se refieren al movimiento y a la repatriación entre estados de piezas que tienen un valor histórico, artístico, científico o religioso para una comunidad o nación. Es decir, vamos a hablar de piezas que tienen un valor cultural, pero que tienen capacidad de ser mueble y que han sido generadas por el hombre. No estamos hablando del patrimonio natural, ni estamos hablando del patrimonio inmaterial, ni tampoco del inmueble. Estamos hablando del mueble. Pues bien, estos conceptos se regulan desde el derecho internacional público, que es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y los sujetos internacionales. Sin embargo, esta regulación no es neutral ni equitativa, sino que refleja las desigualdades y las controversias que existen entre los países del mundo. A continuación, voy a analizar cómo la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de la UNESCO, conocida como UNESCO 1970, ha sido un marco crucial en la regulación de la circulación y la restitución de bienes culturales a nivel internacional, pero también cómo ha favorecido principalmente a los estados del Global North, que históricamente colonizaron y saquearon el patrimonio cultural de los países del Global South. Vamos a explicar cómo la normativa internacional afecta a los estados del Global South en su búsqueda de recuperar el patrimonio cultural. Para ello se van a abordar tres aspectos fundamentales. El primero, la colonización y la expoliación cultural. Segundo, la creación de normas internacionales que beneficia al Global North. Y en tercer punto será los desafíos para la restitución de bienes culturales.
Pues bueno, por favor, si fueran tan amables de pasar a la siguiente slide. Ah, sí, muy bien. No, era la anterior. Perdón, es que la introducción era el primero, pero este es bien, este es muy bien. Ahora vamos a hablar del contexto histórico. Muchas gracias. Pues bien, el expolio, como es bien ha comentado el doctor Quiroga, es una cuestión que se iba produciendo desde hace milenios de años. Es decir, el expolio de objetos y bienes culturales de diferentes regiones, pueblos y sociedades es una práctica que se remonta a milenios atrás. El robo de piezas valiosas en situaciones de conflictos, invasiones, rapiñas, no es algo exclusivo de una época o lugar, sino que ha ocurrido en todo el mundo. No obstante, para el caso que nos ocupa, es importante resaltar el hecho de que los pueblos europeos fueron acumulando lo que hoy se consideran como bienes culturales provenientes de otros lugares del mundo hasta que el punto de crear los actuales museos universales. Este fenómeno estuvo ligado a la expansión colonial europea, que comenzó con la llegada de los castellanos al continente americano. Recordemos el envío de Hernán Cortés a los tesoros entregados por Moctezuma, el líder del pueblo mexica, al rey de España, como prueba de sus conquistas. Del mismo modo, durante la carrera por construir imperios coloniales por parte de países europeos en el siglo XIX, se produjo el saqueo de todo bien cultural, artístico, histórico en aquellos territorios donde se tomó el dominio. Pues países como Francia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, por decir algunos, compitieron por adquirir el mayor número de patrimonio cultural procedente de todos lados del mundo, principalmente sobre aquellos donde ejercieron el control. La competencia por repartirse los territorios iba de la mano de la obtención de bienes culturales. Así pues, los países del Global North crearon museos llenos de obras procedentes del Global South, como trofeos de control y el dominio de esos territorios. Estos museos son los llamados museos universales. Podemos mencionar los siguientes por mencionar algunos, con el Museo Británico de Londres, el Museo del Louvre de París, perdón por mi pronunciación, y el Ancient Museum y el Museo del Pérgamo de Berlín, así como el Rijksmuseum de Ámsterdam. Por favor, la siguiente slide. Muy bien, exactamente. Ahora vamos a ir al grano, a la cuestión normativa internacional. La regulación internacional sobre la circulación y la restitución de bienes culturales tiene su origen en el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, llevamos siglos de rapiña y robos, pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se establece realmente la normativa que tenemos actualmente. Ante el expolio, ¿por qué? Pues bien, fue después del expolio artístico perpetrado por los nazis. La comunidad internacional acordó establecer un tratado que impidiera el saqueo y la destrucción de bienes culturales en situaciones de conflicto armado internacional. De este modo, se creó la Convención de La Haya de 1954, denominada la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, y sus dos protocolos. El primero fue adoptado en el mismo en 1954 y el segundo en el 1999, que de hecho esta es la convención que debería estarse aplicando para los casos en el que ha estado mencionando Jorge durante el periodo en el que fue conflicto armado. Pero bueno, nos ceñimos. Además de este periodo, coincidió con la descolonización europea y los nuevos estados surgidos de las antiguas colonias empezaron a reclamar la devolución de aquellos bienes sustraídos durante la colonización. No obstante, la Convención de La Haya de 1954 únicamente se aplica a los conflictos armados internacionales y no a los conflictos internos o a la ocupación militar, y tampoco tiene efectos retroactivos. Entonces, ante esta situación, además que después en esa época ya se empezaron a solicitar las restituciones de aquellas familias judías que habían sobrevivido al Holocausto y que habían sido despojados de sus bienes, y muchos de esos bienes se habían trasladado a otros países que no eran en sí aquellos en los que seguían residiendo. Pues bien, en 1970 fue adoptada la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación
y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, que es el que que tenemos aquí en la pantalla, y fue la reunión para las negociaciones de dicha convención. Como su propio nombre indica, la Convención de 1970 es un tratado internacional que tiene como objetivo proteger el patrimonio cultural de los países y prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales, que también es aquel que ha mencionado el doctor Jorge Quiroga. Bueno, no voy a volver a repetir lo que también ha explicado el doctor Quiroga sobre el tema del tráfico ilícito. Pues bien, los puntos relevantes de dicha convención son, en primer lugar, en su artículo 1, el primero establece las medidas para prohibir e impedir la importación y la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. Estas medidas, a partir del contenido estas medidas que dicen que se tienen que establecer, se regulan en sus artículos 12, 13 y 14. Pues que después si las analizamos, que ahora las leeremos a continuación, veremos que, a pesar de mencionar que los estados deben impedir la importación ilícita, consisten esencialmente en alentar a los estados en proteger su patrimonio para que no sea robado o expoliado al extranjero. No hay tantas medidas como para que en el momento en el que ese bien ya haya salido del territorio, para poder solicitarlo y restituirlo. Pues bien, los estados partes, como dice su artículo 12, los estados partes de la convención se comprometen a respetar el patrimonio cultural de los territorios bajo su responsabilidad y a tomar las medidas adecuadas para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales en esos territorios. En su artículo 13, los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas necesarias de acuerdo con su legislación nacional. Es decir, todo depende de la legislación nacional, es decir, de cada país, para impedir las transferencias de propiedades de bienes culturales que favorezcan la importación o la exportación ilícita de dichos bienes. Además, se comprometen a colaborar para efectuar la restitución de los bienes culturales exportados ilícitamente a sus legítimos propietarios. Esta última es la única mención que hace sobre la repatriación. Y en su artículo 14 dice que para prevenir las exportaciones ilícitas y cumplir con las obligaciones de la Convención, cada Estado parte debe tomar las medidas en la medida de sus posibilidades. Es decir, si no tienen posibilidades, porque si es contradictorio con su normativa nacional, está eximido. Esto puede incluir la adopción de medidas legales, administrativas y educativas para prevenir y combatir el tráfico ilícito. Bueno, asimismo, en su artículo 7, alienta a los estados partes a la cooperación para tomar medidas para evitar el tráfico ilícito procedentes de otros países. Los estados partes se obligan a tomar todas las medidas necesarias conformes a la legislación nacional. Fijémonos que dice conforme a la legislación nacional. Si un estado parte alega que según su legislación no puede prohibir que museos o particulares adquieran bienes culturales de procedencia ilícita, quiere decir que no podrá impedir para hacerlo. Pues bien, tal y como establece en artículo 9, y este es muy importante para lo que vamos a comentar a continuación, dictamina que las negociaciones para solicitar y, en todo caso, repatriar un bien cultural deben llevarse a cabo por procedimientos diplomáticos. Es decir, son los representantes de gobiernos de cada país que deben negociar por vía diplomática, es decir, política, y no por vía judicial. Asimismo, otro punto importante es que no tiene efecto retroactivo, tal y como se establece en su artículo 15. Eso significa que no se aplica para los bienes culturales que fueron expatriados antes de la entrada en vigor de la Convención. Por lo tanto, la Convención de la UNESCO no es empleable a los países antiguas colonias que solicitaron la repatriación de los bienes culturales que fueron obtenidos por las antiguas metrópolis durante el periodo colonial por las siguientes razones. Primero, la Convención de 1970 se centra en la protección de los bienes culturales en el contexto de la lucha tráfico ilícito de bienes culturales, es decir, alentar a los estados partes para que establezcan medidas legales para que sus obras no sean robadas y no en la restitución de bienes culturales a sus países de origen. Además, aplica únicamente a objetos previamente identificados e inventariados. Excluye a aquellos extraídos ilícitamente que no hayan sido inventariados, como podrían ser aquellos que están todavía bajo yacimientos arqueológicos.
Asimismo, la Convención de 1970 no aborda específicamente la cuestión de bienes culturales que fueron obtenidos por invasiones, ocupaciones, antiguas o directamente por las antiguas metrópolis durante el periodo colonial, pues deben buscar otras vías legales y políticas para lograr sus intenciones. Al no tener efecto retroactivo, únicamente pueden solicitarse las obras que hayan salido del país siempre y cuando los estados involucrados hayan aceptado y ratificado la convención. Por lo tanto, deja fuera a todos los casos de solicitudes de trasladados durante el periodo colonial, como mínimo, porque estamos hablando de como mínimo a partir de 1970. Asimismo, el bien es cierto, ahora bien es cierto que el flujo de bienes culturales que van del Global South al Global North no solamente se quedó durante el periodo colonial, también a través del tráfico ilícito de obras de arte sigue habiendo este flujo. Entonces, para estos casos sí debería ser aplicable la Convención de 1970, es decir, en el caso que ha comentado el doctor Jorge Quiroga. Sin embargo, los desafíos y las negociaciones internacionales para la devolución de bienes culturales robados pueden ser diversos y concretos. Podríamos hacer una lista muy larga, pero voy a decir una para ir al grano, y es la falta de voluntad política. Y es que en algunos casos los países que poseen bienes culturales pueden estar no dispuestos a devolverlos, lo que puede dificultar las negociaciones. Pues recordemos que por lo dispuesto en su artículo 9 de la Convención, las negociaciones deberán llevar a cabo por vía diplomática. Como por ejemplo, podemos citar el caso del manuscrito de la biblioteca de la Universidad de Bristol, que es una obra de arte etíope del siglo XVII que contiene textos religiosos. Según los registros, fue adquirido por la Biblioteca de Bristol en 1999 y se cree que fue robada en Etiopía durante la década de 1990, es decir, después de la aparición ya de la Convención. Pero bueno, voy a citar, no todo es tan negro, vamos a citar un caso en el que sí fue fue aplicable y por el que sí podemos decir que de algo sí sirve esta convención analizada. Y es, para volver a tirar un poco cerca, vamos a hablar de un caso que sucedió en España. Pues una colección de 691 piezas de arte precolombino de origen colombiano habían sido adquiridas por un narcotraficante, es decir, un narcotraficante que residía en España tenía una colección muy grande de tráfico ilícito de bienes culturales del país de Colombia. Entonces, en una intervención por la policía por cuestiones de narcotráfico, una vez interceptó su casa para interceptar la mercancía de drogas, se encontró con esta colección de bienes culturales. España ha adquirido ha traspasado su normativa interna la Convención de 1970 y una de las medidas que ha adoptado es tener una brigada de policía especializada para ello. Entonces, esa brigada interceptó la colección, entonces se llevó al Museo de América de Madrid, el Museo de América de Madrid se puso en contacto con las autoridades de Colombia y la colección fue satisfactoriamente restituida. Pues bien, la siguiente slide, por favor, que ahora vamos a hablar de la resistencia del Global South. Es decir, a pesar de todo lo anterior, perdón, un segundo. Vemos que hay muchas dificultades en que las antiguas colonias o en general países del Global South que ha perdido su patrimonio porque ha sido expoliado y se encuentra en otros lados del mundo, a pesar de todo lo anterior, los países del Global South no se han quedado de brazos cruzados. Su lucha por recuperar los bienes culturales trasladados al Global North es persistente. Tanto es así que actualmente podemos hablar de una posible crisis del Global North respecto al monopolio de poseer los bienes culturales de todo el mundo. Pues bien, a pesar de estas normativas que hemos hablado, recordemos que si el expolio realizado por los nazis a la comunidad judía también se produjo en un periodo de tiempo en el que no había tampoco normativa internacional y no había una legislación, entonces tampoco debería ser aplicable y aún así, y
Obviamente, yo también estoy de acuerdo en que sea efectivo y que sí puedan recuperar sus obras de arte. Pero entonces, los antiguas colonias dicen, bien, muy bien, ellos pueden recuperar su patrimonio, pero entonces nosotros también. Y es ahí como han continuado con su lucha. Pues bien, podemos comenzar mencionando cómo es esta lucha. Para empezar, pues la promoción de conciencia pública y la presión social. Pues las protestas pueden ser efectivas para llamar la atención sobre la cuestión de la repatriación y presionar a los museos y gobiernos del Global North para que tomen medidas, tal y como ha mencionado la compañera brillante investigadora, doctora Natalia López Quiroga. Figueiras, perdón, señora Figueiras. La presión social y mediática puede ayudar, es decir, el activismo por parte de las colectivas de la gente puede ayudar a preservar y a luchar para las cuestiones de patrimonio. Pero voy a mencionar algunos ejemplos que se llevaron a cabo en el caso que nos concierne. La campaña No somos indias, somos mujeres, liderada por los indígenas de América Latina en 2015, que entre otros aspectos no menos importantes, también buscaba la repatriación de objetos de arte y patrimonio cultural que fueron robados durante la colonización y que se encuentran en museos y colecciones del Global North. Asimismo, la protesta liderada por el artista nigeriano Víctor Esquijamenor, perdón si lo he pronunciado de manera incorrecta, en 2017, que buscaba la repatriación de objetos de arte africanos que fueron llevados a Europa durante la colonización. Asimismo, la campaña Decolonize Displays fue liderada por activistas de Nueva York en 2016. El objetivo principal de la campaña era descolonizar los museos y las instituciones culturales. Los activistas exigieron que los museos de Nueva York devolvieran los objetos culturales que habían sido robados o saqueados durante la época colonial. Esto es solamente por mencionar algunas. Ahora bien, ahora vamos por las campañas políticas, es decir, los representantes gubernamentales de los países del Global South han presentado sus solicitudes formales para la repatriación de bienes culturales que fueron trasladados en el pasado del Global North. Es decir, muchas han sido denegadas. De hecho, en el pasado siempre han sido denegadas, sobre todo por parte del British Museum, pues la política que tiene el gobierno británico es completamente de la percepción de no, es que aquí tenemos nuestros museos universales y como son de todo el mundo, aquí todo el mundo tiene acceso y no es necesario preservarlo, nosotros hay que restituirlo porque nosotros los preservamos. Pero en estos últimos años, ahí vienen las señales de crisis de este monopolio de posesión. Pues bien, están habiendo bastantes casos de restituciones. Vamos a hablar de algunos casos de solicitudes. Por ejemplo, Camboya solicitó un Buda a Francia que se encuentra actualmente en el Museo de Guimet de París. El gobierno de Egipto ha solicitado la devolución de la piedra Rosetta que se encuentra en el Museo Británico de Londres, el busto de Nefertiti que está en el New West Museum de Berlín, el obelisco que se encuentra en el Museo en la Plaza de la Concordia de París, un relieve de la reina de Hatshepsut que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, entre otros. Luego, Nigeria pidió la repatriación de los bronces de Benin. Etiopía pidió la repatriación del Museo de Menelik, una colección de objetos de oro y plata que pertenecían al emperador Menelik. El gobierno de Ghana lideró la campaña Devolvernos el oro en 2019, que buscaba la repatriación de objetos de oro del Reino Unido que fueron robados durante la colonización. China, por hablar de otro lugar del mundo, ha solicitado la devolución de varios objetos de arte que fueron robados durante la Segunda Guerra del Opio y que se encuentran en museos y colecciones del Global North. Por ejemplo, las figuras de bronce de los animales del zodíaco chino que fueron robados del Palacio de Verano de Beijing en 1960 y que algunas actualmente se encuentran en el Museo del Palacio de Verano de París. Estas son, por mencionar, las lista de miles de objetos de países procedentes del Global South que quieren recuperar sus bienes culturales.
el objetivo de esto es la presión internacional. Entonces, ahora vamos a mencionar casos de éxito y ya veremos que son muy recientes. Entonces, esta crisis de la posesión del monopolio por parte del Global North, de la posesión del patrimonio, está comenzando. Y pues bien, en el año 2018, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia devolvería los objetos culturales saqueados a Benín. Fruto de ello, en 2011 devolvió 26 obras de arte de las obras que incluyen las puertas del Palacio de Abomey, tronos reales y bastones de danza de guerra. El 2021 el Museo Británico anunció, cuando jamás quiso restituir nada para no crear precedente, anunció que devolvería una serie de objetos culturales a Nigeria. La decisión se tomó después de que el Museo Oniman de Londres devolviera una colección de bronces de Benín. Y ya voy terminando, solamente es para hablar de los casos que sí se han conseguido la repatriación. La colección de Británico, el 2022, Alemania devolvió una serie de artefactos saqueados durante el periodo colonial. Entre los objetos devueltos se encuentra una estatua de la diosa Noso de Camerún. Pues bueno, podríamos también Nambia reclamado y suelen prestar, no suelen prestar, pero han sido a Nambia y a Camerún, les han repatriado ciertas obras. Y ya para terminar, por favor, la última slide, por favor. Pues bien, todo ello es una presentación para después una discusión mucho más amplia. Esta discusión abre la puerta a una reflexión más amplia sobre el poder, las controversias socioeconómicas y las dinámicas de poder en las sociedades contemporáneas. Conclusiones. A pesar de que la normativa internacional no beneficia al Global South en la repatriación de bienes culturales, las antiguas colonias están consiguiendo poco a poco que se devuelvan las obras saqueadas. Estas devoluciones crean procedentes y por ello el monopolio de la posesión de bienes culturales por parte del Global North comienza a estar en crisis. La lucha de los países del Global South por la lucha de los países del Global South por la repatriación de sus bienes culturales ha tomado diferentes formas, desde campañas políticas hasta la promoción de la conciencia política y la presión social. Además, muchos representantes gubernamentales de los países del Global South han presentado solicitudes formales para la repatriación de bienes culturales que fueron trasladados al pasado del Global North. Aunque todavía existen desafíos en las negociaciones internacionales para la devolución de bienes culturales robados, las devoluciones exitosas de obras saqueadas están creando un cambio en la percepción de la propiedad de los bienes culturales y están sentando las bases para un futuro más justo en la circulación y la restitución de bienes culturales. Muchas gracias y perdón si he hablado muy rápido. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, muchas gracias a todos por el diálogo generado desde diferentes perspectivas. Voy a ceder ahora la palabra a los asistentes a esta mesa. Bueno, darles la oportunidad de que realicen preguntas o comentarios. Por favor, si pueden escribir sus preguntas o comentarios en la caja de preguntas y respuestas, sería muy bueno. Bueno, pero mientras tanto yo estaba también animando, bueno, un poco y estas reflexiones, bueno, agradeciéndoles también por compartir sus investigaciones con nosotros, y yo debo admitir que no estoy, o sea, no es mi tema de investigación y de mis estudios, entonces me ha servido mucho para pensar en este foro sobre la crisis, ¿no? Hablando ahorita un poco, asistiendo a otras mesas, pensando en mi futura intervención, pensando toda la cuestión de la crisis en torno al futuro, ¿no? O sea, cómo la cuestión del patrimonio ahora nos recuerda que también es una cuestión del pasado. O sea, cómo esto, futuro, pasado, presente, están interconectados. Y yo me quedé pensando un poco a partir de estas tres experiencias, ¿no? Esas tres perspectivas, cómo esto sí se podría aplicar a estos casos específicos, ¿no? A una reflexión en torno a esto, ¿no? Vemos momentos, territorios de guerra, una reflexión del pasado, de relación norte-sur, un caso, bueno, local, un poco específico, ¿no? De contexto español. Entonces, ¿cómo esto
en esta línea de mis ideas, ¿cómo entraría esta reflexión en torno al futuro? No sé si hay alguna, bueno, igual la compañera Ingrid nos comentó un poco como un futuro, pero ¿cómo verían ustedes más bien sí, esta reflexión, esta interconexión entre pasado y futuro? Sería como una oportunidad para abrir el diálogo. Yo sigo revisando aquí la caja de preguntas. También tengo algunas preguntas para cada uno de ustedes, porque, no sé, tal vez pueden dejar esta primera reflexión de un lado y paso a las preguntas concretas tal vez para cada uno de ustedes y ya después seguimos con, con esta discusión. A ver, sí. Bueno, primero que nada al doctor Quiroga nos comentaba bueno, de estas situaciones de expolio y me quedé pensando en cuál es su postura, su perspectiva ante la defensa del patrimonio en territorios de guerra. O sea, si nos podría comentar más sobre esta situación, bueno, pensando en los conflictos actuales de guerra, ¿no? ¿Cómo hay una discusión en torno al patrimonio en este momento, pensando en la situación de Gaza, por ejemplo? Mm. ¿Y quiénes son los organismos que podrían, no sé, estar abriendo este debate a continuación? Sí, bueno, es una situación complicada en la Franja de Gaza. Por desgracia es una situación repetida porque iba a decir años, pero casi se puede decir que ese territorio lleva siglos en disputa internas y luego lo que ha mencionado Ingrid también, todo el tema de la colonización. Son espacios colonizados esencialmente por franceses y alemanes y sus museos están efectivamente llenos de estas piezas. Cuando hay una guerra, creo que en eso estamos todos de acuerdo, lo primordial es que es la pérdida de vidas humanas, es la situación que eso supone, ¿no? En ese contexto, la preocupación por el patrimonio es mínima. Obviamente hemos visto todos imágenes con la guerra de Irak de soldados americanos haciendo labores de arqueólogos. Labores de recuperación de objetos y de piezas. Pero claro, también luego sabemos que muchas de esas piezas llegaron a colecciones privadas. ¿Y por dónde llegaron a esas colecciones privadas? Bueno, es todo un tema en donde hay organismos, la ONU y la UNESCO. Pero la ONU nada está pudiendo hacer en la Franja de Gaza, ni nada podrá hacer, porque la ONU está dominada por potencias que todos conocemos y en disputas que todos sabemos, y la UNESCO hace recomendaciones, como Natalia señaló, y en su momento surgió, es un organismo, la UNESCO, que tiene su sede en París, y que efectivamente hacen una labor de poner, bueno, de crear un marco, por así decirlo, un marco legal, de alguna manera, que se tendría que respetar, y luego estas listas que ellos hacen de las zonas en peligro, las zonas, las advertencias que hacen, pero como yo comentaba, nadie hace caso de estas advertencias. Lo vemos en los casos de Oriente Medio, pero lo hemos visto en el caso que ha presentado Natalia de San Pedro de Rocas. San Pedro de Rocas fue denunciado ante la UNESCO, ante organismos dependientes de la UNESCO como ICOMOS, y no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque luego lo que está por detrás, que yo señalaba, si es la guerra y la gravedad de la pérdida de vidas humanas, que es lo fundamental y lo esencial, ¿no? Pero luego por detrás hay toda otra serie de intereses. Y el patrimonio es un elemento en juego en esos intereses porque sirve para justificar la ruptura de legados coloniales, nuevas identidades que se pueden configurar, la destrucción de elementos que no queremos en ese contexto o ideológico político del momento que nos represente. O sea, todo tenemos en imágenes en la cabeza cuando en Rusia las estatuas de Lenin se tiraban, cuando se tiraban en Irak las de Hussein, pero si nos trasladamos al otro lado del Atlántico, estamos viendo lo mismo con otros objetos que son tachados de herencia colonial, ¿no? Hablando concretamente en el caso de Grono. Es un tema muy complejo. Y es un tema muy complejo y contemporáneo porque muchas de estas cuestiones obedecen a
a situaciones de conflicto en época contemporánea y en un contexto de guerra sí hay esos organismos, pero por desgracia poco o nada pueden hacer, porque ese mercado, o sea, los propios organismos que crean este marco legal son muy influenciables en los comités que los constituyen por parte de las administraciones y de los países. Y por detrás, además, hay todo un interés económico. El mercado ilícito de antigüedades no nace allí, es estimulado desde fuera de Oriente Medio, de fuera de Latinoamérica o de China. Es un mercado y en el caso del contexto de la Franja de Gaza, pues la destrucción ya existente previa que había se va a incrementar en zonas, además, en donde el patrimonio arqueológico, como en otras zonas del planeta, pero particularmente en cuanto hablamos de civilización o contextos urbanos de los más antiguos, ¿no? del planeta, ¿no? De lugares emblemáticos. Entonces, es muy complejo por la conjunción de intereses y yo diría además la gran hipocresía que hay detrás de todas estas cuestiones, que es la clave fundamental. Tú puedes crear un marco legal, pero luego lo que tienes que hacer es que ese marco legal se aplique y como yo señalaba y también ha indicado Ingrid, los países hacen caso omiso, porque si luego hay una legislación nacional que lo impide o intereses nacionales o geoestratégicos de otro tipo que lo impiden, la legislación de poco vale y luego los que trafican o hacen esto tienen muy poco castigo, por no decir que a veces casi ninguno. En el caso de San Pedro de Rocas, absolutamente ninguno y en otros muchos casos. Es un tema muy complicado. Disculpa la extensión de la respuesta. No sé si Natalia o Ingrid pueden añadir algo al respecto. No, no, muchas gracias. No, o sea, no, nada de disculpas. Tenemos afortunadamente todavía un par de minutos. Sí. Quería aprovechar para preguntar a la profesora Natalia, bueno, en vista de que todavía no tenemos más preguntas, bueno, hay una pregunta, la dejaría un poco también al final, tal vez para cerrar. Em, como mencionó al último el movimiento social, ¿no? Los defensores estatales podría ampliar un poco más esta situación que aparentemente no generó, no logró mucho, pero tal vez sí, ¿no? ¿Qué es esto? O mínimo, ¿qué fue y quiénes realmente componían ese movimiento, ¿no? Sí, siento no haber podido explicar más esa última parte porque era muy importante y tenía el mismo peso que las precedentes. Realmente el movimiento fue natural y espontáneo y surgió de forma orgánica. A veces cuando uno reclama atención o lo que la sociedad se implique en algún movimiento y tiene una cierta dirección, ese movimiento no surte efecto, ¿no? En este caso fue por voluntad propia de cada uno de los individuos que decidieron defender el complejo monástico de San Pedro de Rocas ante las consecuencias irreversibles que se advertían. Personas entendidas y personas no entendidas ya advertían las consecuencias antes, bueno, aparte de los que hemos estado investigando ese complejo, teníamos toda la información posible para ver cuál iba a ser el resultado final. Las administraciones implicadas en este caso, como bien decía Jorge, que llegó hasta la UNESCO en París, la llamada de auxilio de paralizar esta obra de infraestructura llegó al Ministerio de Cultura. Prácticamente todas las administraciones tenían constancia, pero su respuesta y su, bueno, digamos, nula respuesta fue lo que provocó que la sociedad se organizara. Se organizó a partir de colectivos existentes ecologistas, no lo comenté y lo siento durante la intervención por la velocidad, pero se talaron más de 120 árboles, incluidos árboles centenarios como ese ciprés. Las organizaciones ecologistas se organizaron desde el primer momento, organizaciones ambientalistas de defensa del patrimonio de la provincia y de la comunidad, inclusive ciertos organismos como Hispania Nostra, una organización de defensa del patrimonio nacional, también apoyó ese movimiento social para pedir. Hubo solicitudes por escrito a las administraciones, hubo denuncias ante los juzgados, hubo llamadas de atención ante las fuerzas de seguridad y realmente hubo hasta una movilización in situ, no solo con manifestaciones y concentraciones, sino cuando las obras dieron comienzo, estos colectivos estaban allí presentes para documentar, registrar,
y seguir alzando la voz para que en algún momento esas obras se repensaran y se redirigieran por otro lado, sobre todo para no causar tantísimo daño, ¿no? Porque se puede hacer, tenemos ejemplos sobrados de trazados de vías, y en Portugal, sin ir más lejos, en Francia, en Alemania, cientos de vías que conservan íntegramente el medio natural y el medio cultural y perfeccionan la zona viaria de tránsito. En este caso, la estructura social construida dio como resultado final una plataforma ciudadana, una plataforma llamada Salvemos Rocas. Salía el cartel en una de las fotografías y fue una suma de voluntades y sensibilidades. Y es la mayor muestra, bajo mi punto de vista, el de Jorge también es compartido, y de la propia plataforma Salvemos Rocas, es la máxima muestra de cómo se construye el patrimonio cultural. ¿Quién construye y quién decide qué es patrimonio cultural? Una sociedad organizada. Y si esa sociedad es la que decide qué es patrimonio cultural porque nos representa, nos identifica y podemos mirarnos en él, como bien decías, al pasado para construir el futuro. Si no tenemos ese pasado, no construimos ese futuro. Es el monasterio más antiguo de esta comunidad de Galicia, ¿no? Entonces, pues la sociedad organizada es la que a su vez pidió encarecidamente a todos los responsables que no se cometiese que no se hiciese de esa forma ese proyecto. Se desoyó, se ignoró, incluso, y como es España, como comentaba Jorge, escribió un informe avalando la intervención. Hay que recordar que la Ribeira Sacra está en proceso de ser candidata a Patrimonio Mundial, ya desde hace varios años se trabaja en ello, y estos organismos avalaron esa intervención, incluso haciendo declaraciones, como salía en prensa, de que no había daños en el monasterio. Sí hubo un movimiento social intensísimo durante un año, con recogida de firmas, manifestaciones, declaraciones a los medios de comunicación, argumentación, presentación de periciales en los juzgados, en la fiscalía, para que realmente, con antelación a la ejecución de la obra, fue antes, para evitarlo. No se pudo lograr. La sociedad civil en este caso no fue escuchada por ninguno de estos gestores, ¿no?, del patrimonio, y bueno, las consecuencias son las que son. Eso no puede llevarnos a decaer. La sociedad es la que determina el patrimonio y la que lo conserva, claramente. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, igual siguiendo esta misma dirección, porque Ingrid también hablaba de casos que se lograron en el sur global, ¿no? Al final, y teniendo en cuenta esto que mencionas, que mencionaba la doctora, de quién construye el patrimonio. No sé si podrías ampliar tal vez un poco cómo se ganaron estas devoluciones, ¿no?, de patrimonio, y cuál sería el papel como de los pueblos o grupos que tienen un vínculo más fuerte con este patrimonio, diferente, por ejemplo, al de la situación con el Estado, ¿no? O sea, no es el Estado el que tiene el vínculo directo, pero los pueblos. No sé si podrías mencionar más. Sí, muchas gracias. De hecho, es otro tema muy interesante. De hecho, el hecho de comentar que están los pueblos por un lado y luego el gobierno por el otro es un tema muy interesante a desarrollar y a investigar, que bueno, no teníamos tiempo para ello y además es que es un tema en sí mismo. Sí, exactamente. El tema no es lo mismo. Bien. Partamos a donde queríamos llegar, yo creo, los tres, creo al menos ese fue mi punto, y es que realmente siempre están las cuestiones políticas, ¿no? Es decir, una cosa está la política y otra cosa es lo que realmente quiere el pueblo. En este caso, por ejemplo, voy al grano con un ejemplo y es de las comunidades indígenas. Muchas veces hay comunidades que están solicitando repatriación de objetos, no solo de objetos, sino de partes humanas. ¿Cuántas momias, restos de esqueletos, etcétera, están en museos que están como si fueran objetos? Y realmente, ¿dónde está la sacralización de esas personas, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que muchas veces las comunidades indígenas quieren solicitar la repatriación
de estas piezas que o bien son parte de, que son objetos religiosos, son importantes para su cultura y para su día a día, o directamente restos humanos que están en museos del norte, pero ¿qué sucede? El gobierno, como viene mencionado que tiene que ser por vía diplomática, a los gobiernos no les interesa respaldar sus peticiones porque podrían suponer unas fricciones, podrían suponer fricciones diplomáticas, es decir, por aquí está el gobierno y luego están las comunidades, ¿no? Entonces, si estas comunidades dicen, oye, es que, por ejemplo, un ejemplo es varias comunidades indígenas de Argentina que solicitaron a París unas ciertas momias. El gobierno argentino no intercedió, fueron directamente las comunidades y organizaciones que, pasándose el poder político directamente, fueron a solicitarlo, es decir, de otras vías que no jurídicas o diplomáticas, que claro, esto es todavía mucho más difícil de conseguir, ¿no? Pero sí, exactamente. Luego, otros ejemplos de comunidades. Por ejemplo, hay las comunidades, ay, disculpa, es que el nombre no me veo capaz de pronunciar y como no quiero decir una barbaridad, pero hay una comunidad de autóctonos que en el actual territorio de Estados Unidos que tienen es que no se pueden decir objetos, porque para ellos son como parte de su familia, son que representan el espíritu, los dioses. Entonces son unas estatuas que para ellos tienen vida. Pues bueno, en los últimos años, en el siglo pasado, fueron tomados y llevados, por decirlo de alguna manera, y están en diversos museos del mundo. Unos están en Australia, otros están en Francia. Pues bien, una comisión académica de la comunidad, porque claro, que les están ayudando a tener su propio museo, su propia defensa de su patrimonio, entre otras cuestiones, hicieron una campaña para ir en persona con el aval académico de una universidad de Estados Unidos, cuyo nombre ahora no recuerdo, y como no quiero darle el crédito a otra universidad que no es, no la voy a mencionar, fueron directamente a Francia a solicitar al Museo Quai Branly, sí, es ahí, sí que sé que era el Museo Quai Branly, lo siento, Museo Quai Branly, que Branly sí ha restituido los africanos, pero bueno, y les dijeron que en ese momento no podían restituirlo porque, según la normativa francesa, ese bien pertenece al patrimonio francés. Entonces, por mucho que el museo quisiera devolverlo, ellos no podían porque el gobierno no se lo permitía. Entonces nos preguntamos, pero bien, ahora Francia ha restituido los bienes a Nigeria. ¿Por qué? Ahí ya, de hecho, el gobierno ha cambiado la normativa francesa, a partir de la cual siempre se escudaban para no repatriar y no devolver bienes culturales, y ahora han hecho no solo una proposición de ley, sino una ley que ha sido aprobada, en la cual una lista de 26 bienes culturales han podido ser repatriados a África. Ha sido avalado por el gobierno. Entonces, bueno, perdón, no sé si he contestado directamente la pregunta, porque me he ido un poco a lo que me ha resonado y lo que más me ha llegado a que podía contestar. Pero no me quiero explayar más porque podríamos aquí sacar unas cervezas y, y tener plática para rato. Sí, muchas gracias, Ingrid. Bueno, aquí teníamos un comentario. Bueno, gracias por las participaciones. Y bueno, igual era como para unir un poco, pero creo que ustedes también ya han dado algunos ejemplos, bueno, especialmente creo que los últimos dos casos de cómo, si pudieran profundizar cómo articulan los colectivos para repensar el futuro, ¿no? Pero bueno, aquí con la cuestión de las manifestaciones y todo se ha respondido un poco. No sé si quieren agregar algo, o si hacer comentarios, preguntas entre ustedes. Sí, por favor, Natalia. Hay muchas dudas todavía por resolver y realmente el futuro es bastante incierto. Lo que sí que creo que una de las vías resolutivas y que podría traer un poco de, digamos, de hacer las cosas mejor, sería que los órganos gestores, administraciones, organismos, órganos asesores, pues ya que el patrimonio cultural está construido y configurado a partir de colectivos, debido a su identificación con ese patrimonio,
considero que debería haber más fluidez, más diálogo, ¿no? La sociedad civil tendría que estar implicada en los procesos, o sea, procesos de todo tipo, ¿no? En primer lugar, porque cuando un particular hace una obra de intervención, una rehabilitación, una restauración, sí debe cumplir una normativa y sí se le exige que cumpla una normativa y un respeto a ese bien patrimonial, mientras que cuando es una administración la que actúa, es como que la normativa queda más etérea, más en el aire y se puede saltar de una forma más fácilmente, ¿no? Entonces, quiero dejar como broche, bueno, como cierre desde mi punto de vista, que la sociedad civil tendría que obligatoriamente estar implicada en todos estos procesos y las administraciones responsables escuchar e integrar a la sociedad civil. Sí, yo sobre eso lo que querría añadir es que paradójicamente son las administraciones las que tienen que velar y las únicas que pueden velar porque son decisiones de administraciones del patrimonio, pero al mismo tiempo las administraciones son las mayores destructoras del patrimonio. Entonces, esto que está diciendo Natalia de que es la sociedad civil la que debe organizarse, es que la protección del patrimonio nunca debe ser una decisión política, sino que debe de ser una decisión cuando menos consensuada y sobre todo partiendo de abajo. Si parte de arriba, ya sabemos lo que pasa. Bueno, muchas gracias. Aquí muy buenas palabras para cerrar. Yo les agradezco mucho sus intervenciones, su disponibilidad, el tiempo, la paciencia, bueno, y sí, sobre todo la participación y el compromiso, ¿no? con este proyecto que estamos aquí ofreciendo. Y les recuerdo que se subirá la grabación al canal de YouTube y bueno, también se queda en el Facebook para futuras revisiones, no sé. Muy bien, pues muchas Gracias. gracias. Ha sido un Muchas placer. gracias, mucho Un gusto. placer, Gracias y un placer. muchísimas gracias. Bueno, sí. Aquí, si gustan, yo voy a finalizar la llamada y nos vemos. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.